humanidad esta herramienta? Y la siguiente pregunta, ¿sigue existiendo el maestro o el docente si el saber está en una máquina? En una de estos reels que aparecen de repente en Instagram, hacía una entrevista a una educadora que decía, hoy en día las y los estudiantes ingresan a Google o a ChatGPT y hacen una consulta X. Los datos están a libre disposición en cualquier momento. Por lo tanto, ¿cuál es la motivación de que ese estudiante, si tiene esa información en Internet, vaya a la sala de clase, si los datos están a libre disposición? Entonces, el cuestionamiento es innovar en la pedagogía, es decir, si los datos ya están a libre disposición, lo que nos queda es que la clase se incentive, se estimule, por ejemplo, la reflexión. Se incentive y estimule, por ejemplo, el aceptar diferentes opiniones o escuchar, debatir, reflexionar. Eso es lo que el estudiante no puede obtener, por ejemplo, de ChatGPT o de Google o de cualquier otro tipo de repositorio. Por lo tanto, les dejo la siguiente situación, que no solamente la pueden vivir los estudiantes, sino que también los propios académicos. Supongamos la preparación de un artículo. Entonces, supongamos que tienes una tarea que entregar mañana, te faltan ideas y decides preguntarle a ChatGPT. La respuesta es tan buena, ¿cierto? Muchos lo hemos tentado con esto. ¿Por qué no usarla tal cual? Después de todo es rápida, ¿cierto? Y precisa. Pero, ¿hasta qué punto es ético y correcto? ¿Cuánto de ese trabajo es realmente tuyo? Por lo tanto, del 2023 o 2022 a la fecha han aparecido muchas publicaciones en base a la situación anterior. Acá vemos un estudio que se hizo en Canadá y que se publicó a finales del año pasado, así como esta publicación y muchas más, en donde ellos ven cómo se ha aumentado, ¿cierto?, el uso de esta herramienta. También habla de mejorar las evaluaciones en el aula y, por otro lado, la obligatoriedad de poder, así como cuando le exigimos a los estudiantes que citen, por ejemplo, cuando están buscando información en la web, también aprendan a citar el prompt, por ejemplo, o de qué manera están utilizando esta herramienta. Es decir, como dice un dicho, si vemos el ChatGPT como un enemigo del aula, es decir, si no puedes contra el enemigo, únete al aula. Es como verlo de esa manera. Es decir, durante toda la vida, ¿cierto?, han aparecido herramientas. En un caso fue la calculadora, ¿cierto?, que también aparecieron personas que estaban en contra de ella. Luego el Internet ha sido un sinfín de otras herramientas. Por lo tanto, la irrupción de la inteligencia artificial no exige algo más que reaccionar, es decir, nos exige a pensar en principios que orienten su uso. La ética no se improvisa, se diseña y se enseña, ¿cierto?, y se vive. Es decir, no basta solamente con decirle al estudiante no copiar, hay que enseñarle el mecanismo para ir en contra de eso. ¿Por qué? Porque al igual como existen temas relacionados con la integridad académica, la inteligencia artificial, ¿cierto?, también debe ser su uso, está sujeto a diferentes principios éticos que están reconocidos por la UNESCO, por la OCDE, por la Unión Europea, de la cual la ley nuestra, ¿cierto?, se basa. Uno de ellos es la justicia y la inclusión, es decir, que sea accesible para todos, que sea transparente con quién la esté utilizando, de dónde, por ejemplo, obtiene la información y cómo podemos llevar la transparencia a la sala de clases, por ejemplo, que el estudiante cite de qué manera llegó a esa conclusión. La responsabilidad de poder, por ejemplo, si estoy utilizando trabajo de un compañero o de un colega o de alguien o incluso de ChatGPT, ser responsable en poder transmitir ese tipo de acción, como también la privacidad y la seguridad. Significa que debe existir mecanismos
personas. Hay un país en Europa que ya está trabajando en esto, que ya lanzó, por ejemplo, el patentar los rostros. ¿Para qué? Para que las personas, ¿cierto?, no usen la imagen de cualquier persona. Por ejemplo, hoy en día ustedes ven cómo la voz se ha clonado de las personas, la usan, por ejemplo, para cualquier tipo de situación, y aunque sea en algunos casos graciosa, igual está vulnerando, ¿cierto?, la privacidad de la persona, de la fuente de información. Y por último, la explicabilidad. Decir que los sistemas o los modelos que están hechos en inteligencia artificial expliquen por qué está tomando cierta decisión. Por ejemplo, por qué él está reclutando a un hombre en vez de una mujer, por ejemplo, en un cargo de Amazon, que fue uno de los distintos casos que aparecieron en el 2018, cuando se empezó a trabajar en la regulación de la IA en la Unión Europea. Por lo tanto, después de toda esta cantidad de diapositivas, vamos a definir ahora qué es la integridad académica. Y se define como el ser honesto o honesta contigo mismo y con los demás, sobre todo en tu aprendizaje. Por lo tanto, no se trata solo de cumplir las reglas, ¿cierto?, o el reglamento, o el estatuto de la universidad, sino de cumplir tu propio camino hacia el conocimiento. Veamos la siguiente situación. Yo soy una corredora amateur, así que por eso traigo este ejemplo. Bueno, todavía esta es la definición de honestidad, es decir, no copiar tareas o exámenes, trabajos de otros. Responsabilidad, por ejemplo, hacer la parte que te corresponde en un grupo de trabajo. De esa manera puedes organizar tu tiempo, ¿cierto?, sin caer en la tentación de copiar o pegar, ¿cierto?, lo que dice esta herramienta. Y el respeto de las ideas de otros, es decir, citar autores, mencionar si usaste la IA, valorar el esfuerzo de tus compañeros y de tus profesores. ¿Ya? Y aquí viene el ejemplo, me salté, hice un pequeño spoiler. Supongamos que alguno de ustedes se va a inscribir en la próxima maratón, por ejemplo, de Santiago, que son aproximadamente 42 kilómetros. Sin embargo, haces trampa. Llega a los 5 kilómetros y te subes, por ejemplo, a un auto, a un Uber. Pero aún así te bajaste justo a los 41 kilómetros antes de llegar a la meta. ¿Te darán la medalla? Sí, llegaste a la meta. ¿Pero de verdad la mereces? Tu cuerpo no ganó resistencia, no probaste esfuerzo, no creciste como corredor, no sudaste. En el aprendizaje pasa lo mismo. Es decir, si alguien o una IA hace la tarea por ti, ¿ya?, puedes que entregues el trabajo, te saques el 7, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Aprendiste? Si el día de mañana te toca afrontar, por ejemplo, un desafío en un enfoque real, por ejemplo, en una empresa, ese tal síndrome del impostor va a crecer más. Porque si ya hace 10 años teníamos ese síndrome del impostor, sobre todo cuando estábamos en 5º año de carrera, que no sabíamos cómo afrontar el mundo y nos veíamos disminuidos, ¿cierto?, con respecto a otros, ahora, con el uso excesivo de esto para cumplir con tus trabajos, ese síndrome va a crecer mucho más. Por lo tanto, es súper importante, más que una nota, ver el tema del aprendizaje que hay detrás. Porque el aprendizaje es una de las cosas que tenemos los humanos que no se puede automatizar. Por lo tanto, hacer todo esto es como tener una medalla vacía. Se ve bien por fuera, pero no tiene valor real. Y dentro de los riesgos del uso inadecuado de esta herramienta, obviamente hago mención a ChatGPT porque es el más famoso de todos, pero está el Copilot, el Gemini y un montón de otros. Ahí vemos cómo esta herramienta termina al final del día extenuado, cansado, ¿cierto? Y entre una de las consecuencias de su uso excesivo es la dependencia de esta herramienta, como ya lo mencioné anteriormente. Por lo tanto, es importante hacer énfasis que es una herramienta complementaria
y no como un sustituto. Es decir, por eso es súper importante que nos preocupemos de cómo hacemos la labor docente, porque si no, el estudiante va a ver entre ir a clase, dormir un poco más, pongamos en el peor de los casos, o un caso muy real, y por ejemplo una clase de las 8 de la mañana y ver lo mismo que puedo aprender desde casa, obviamente va a preferir quedarse en casa, es más barato. Lo demás está relacionado a la información incorrecta o a la alucinación que generan estos modelos. En el 2023 se hizo muy famoso un caso de un abogado, ¿cierto?, que presentó documentos con referencias inventadas. No se preocupó de averiguar, ¿cierto?, si las citas eran correctas y de esa manera perdió su colegiatura y no pudo ejercer más. Luego está la invasión a la privacidad, que ya lo mencionamos, con las personas que, por ejemplo, interactúan, le entregan sus datos, hasta su RUT, su fecha de nacimiento y un montón de información, y de esa manera el modelo va aprendiendo más de la persona con la cual está interactuando. En este caso, hay que saber que hay personas detrás de estos modelos, por lo tanto, no hay que entregar toda la información. Hay muchos que en la época de la pandemia, cuando empezaron las vacunas, ¿cierto?, tenían miedo porque había una conspiranoia, una conspiración, según algunos, de que no iban a instalar un chip cuando nos colocaran la vacuna. Pero ¿qué hacíamos todo el día cuando usamos el teléfono, el smartphone? Estamos, los que son más les gusta más interactuar, subir historias y comunicar todo lo que hacen, ya le estás entregando información de tu día todo el tiempo a este celular y a la red. Y no mucha gente está consciente de la huella digital que vamos dejando. Una vez que ustedes suben una foto, postean un mensaje de alguien, una publicación, esa información nunca se va a borrar. Aunque tú elimines, la información va a seguir existiendo ahí. Sin embargo, hay diferentes realidades, diferentes países, incluyendo el nuestro, que ya están avanzando con políticas universitarias y de gobernanza ética de la inteligencia artificial. Vemos el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de Estados Unidos, con un enfoque más ligado a la transparencia y la responsabilidad. En España, a lo que es la integridad y al acompañamiento docente, y en Chile, la Universidad de Chile lidera el tema de gobernanza y formación. Es decir, ellos ya han creado un comité de ética en inteligencia artificial y al mismo tiempo han avanzado en programas de alfabetización digital. Algunos ejemplos de mal uso, que yo creo que varios de ellos ya lo habían evidenciado, es la tarea copiada completamente del ChatGPT sin comprender nada. Acá vemos el caso de la Universidad de Islas Baleares en España, en donde ellos hicieron una encuesta entre el 2023 y el 2024 y reveló que el 70% de su estudiantado utilizaba esta tecnología y de ellos solamente el 8% lo reconoce y reconoce al mismo tiempo que lo usa para copiar y pegar. Por lo tanto, ¿en qué subraya este tipo de reporte o informe? En renovar nuevamente lo que se considera como método educativo y capacitar tanto a los docentes como a los alumnos en su uso. En otra publicación, en Italia, y esto lo podemos ver no solamente en Italia, en nuestra asignatura igual, que los estudiantes olvidan borrar incluso hasta las sugerencias que coloca la herramienta. Es decir, ni siquiera se dan la labor o el trabajo extra de al menos de editarlo. Y para los que han perdido la confianza, existen grupos de estudiantes que se le llaman los anti-ChatGPT, y esto no es alucinación. Esto fue una publicación que hizo el diario El País, en donde varios alumnos han decidido dejar de usar ChatGPT voluntariamente, argumentando que están perdiendo la creatividad, el esfuerzo y el pensamiento.
uso del computador, sino volver, ¿cierto?, a lo kinésico, al trabajo, ¿cierto?, y de esa manera asegurar la autenticidad del trabajo del estudiante y disminuir la dependencia de esta herramienta. El creador de LinkedIn, ¿cierto?, el fundador, lo que hace es que las formas de evaluación también se mejoren en el sentido de no más test o trabajos escritos, sino llevar a los exámenes orales a que el estudiante con sus palabras explique lo que está desarrollando. Y por último, bueno, esto ya lo mencioné, este es otro caso, no de Estados Unidos, de Australia, que también presentó en un juicio por asesinato varias citas y sentencias que eran falsas. También lo podemos ver en los periódicos online también, que postean o publican información que también está alucinada, y son las publicaciones recientes. Y ya con esto voy terminando. Por lo tanto, después de todo lo anterior, cuando haces trampa en tus estudios o en tus trabajos o investigaciones, le estás robando a tu futuro, yo del mañana, y ese que necesita razonar, crear y defender una idea, es decir, si no lo entrenas hoy, mañana será otro que copie sin pensar. Y ahí están algunas de las recomendaciones, por ejemplo, en vez de ir a lo de la prohibición, sino de aprender a usarla de manera correcta. Por ejemplo, no recomendar copiar una tarea completa, sino pedirle una explicación o un ejemplo. Redactar un ensayo y enviarlo, mejor leer la respuesta y reescribir con tus ideas. Hacer trampa en una prueba en vez de estudiar con ayuda de esta herramienta. En un proyecto de investigación nosotros estamos haciendo un profesor virtual que está apoyando el aprendizaje, es decir, en vez de hacer un chat GPT general, lo estamos entrenando con información de la asignatura para que cualquier duda, si no está el profesor disponible, le pregunte a esta tecnología. Por lo tanto, en el área de mejorar las redacciones, el mal uso sería pedirle a esta herramienta que escriba todo el informe en vez de escribir un informe primero y pedir las correcciones. El otro caso sería generar ideas y no reemplazar la creatividad. Varios hemos usado esta herramienta, por ejemplo, como lluvia de ideas. En ese caso no habría problemas, pero siempre elegir y combinar, es decir, siempre darle tu propio estilo. Y por último, aprender a pensar críticamente, es decir, el mal uso sería, como le pasó a estos abogados, confiar ciegamente en la respuesta que entrega la tecnología, en vez de verificar esa respuesta con libros. Por ejemplo, si ustedes le preguntan a esta herramienta cuándo fue la independencia de Chile, Chile dice que fue en el 1820, primero antes de difundirlo, informarse y buscar, por ejemplo, en la literatura, ¿cierto?, que está validada por pares, si esa información es correcta o no. Y finalmente, y ahora sí que termino, haz que la IA trabaje para ti, no en tu lugar. Porque pensar sigue siendo una cualidad que nos hace libres, ¿cierto?, a diferencia de las máquinas. Y mientras las máquinas procesan datos, ¿cierto?, nosotros procesamos sentido. Y nuestros estudiantes no necesitan menos tecnología, sino que necesitan más pensamiento crítico. La IA no reemplaza al profesor, lo invita a reinventarse, y esa es la verdadera educación de nuestro siglo, enseñar a convivir con la tecnología sin perder la humanidad. Y con eso termino. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de la charla de la doctora Figueroa. Abrimos el espacio para preguntas del público. Les invitamos a levantar la mano para intervenir. Habrá un micrófono disponible. Por allá. Vamos a escuchar por allá. Nos van a acercar un micrófono.
Muy buenos días, muchísimas gracias Paola por tu charla, muy interesante. Mi pregunta va más enfocada como a las profesiones. Yo soy biólogo de profesión, he encontrado a veces dificultad en mi profesión en encontrar un trabajo acá en Chile, bueno, aparte es el extranjero. pero el hecho de, por ejemplo, tener una profesión que me permite ir al campo a recolectar muestras, hace que la IA no me reemplace como biólogo, porque la IA no me va a reemplazar en el hecho de recolectar una muestra y llevarla a analizar, a que luego yo analice los datos de esas muestras. Y preguntaba entonces a las carreras como humanidades que se han visto afectadas por el hecho, por ejemplo, la huelga de los escritores en Estados Unidos por las películas, porque las IAs pueden reemplazar fácilmente a un escritor, redactar una historia, un cuento, para hacer un guión de una película. Entonces, hacia las universidades, ¿cómo decir a las universidades cómo reemplazar en ese sentido las IAs por las profesiones que podrían ser reemplazadas por las IAs? Hacia eso va la pregunta, porque creería yo que en ese tipo de carreras donde las IAs pueden hacer un poquito más de énfasis en lo escrito, ¿cómo trabajar con eso en el futuro? Muchas gracias por tu pregunta. Lamentablemente no tengo la respuesta completa para tu pregunta, pero en sí, lo que sí se ha hecho hincapié últimamente es que la inteligencia artificial como herramienta no viene a sustituir ninguna carrera. Lo que hace es utilizar estas herramientas para tu propio labores. Lo que sí automatiza ciertas tareas, ¿cierto? Como por ejemplo, verificar si algún dato está incompleto, supongamos que sea esa la situación. Pero en el caso de la escritura, como ya lo dije, siempre va a necesitar de un ojo experto, en el sentido de que revise el discurso que esto te genera. Porque por más que uses esta herramienta, por ejemplo, para generar un guión, siempre va a haber un porcentaje alto de que la información que te genera está alucinada. ¿Por qué? Porque estas herramientas, como ya lo mencioné, son muy buenas para predecir la frase que sigue a través de técnicas estadísticas. Pero eso no significa que lo que está generando sea correcto o no en el dominio del problema que tú quieres hacer. Supongamos que quieres hacer un guión para una película, por ejemplo, de zombies o de temas de ese tipo, por ejemplo, que hubo un momento, ¿cierto?, de mucha masificación, pero si esta herramienta empieza a tener, supongamos, demasiada sobrecreatividad, en donde lo que inventa está muy lejano de lo que se podría implementar en la realidad, ahí va a ser el humano el que va a estar, o la humana la que va a estar decidiendo si toma esa información o no. Es decir, tú no le puedes decir al día de mañana ese guión no funcionó o ese libro no funcionó porque es culpa de que el ChatGPT se le antojó decir esa información. Eso no. Es decir, aunque tú uses la herramienta, si eso falla, la culpable o el responsable de eso va a ser siempre el humano o la humana. Y eso es lo que, por ejemplo, en tema de regulación han sido súper enfáticos, que así como el cuchillo es una herramienta que también tiene doble intención, la IA también tiene una herramienta más. Por lo tanto, no le puedes culpar, si me quedo en un loop en la respuesta, si le digo que este sea el guión preciso, por ejemplo, en temas de zombie, copiar y pegar. Porque ahí estaría ya intensificando, por ejemplo, la mala práctica. Porque estos modelos, como ya lo dije al inicio, entrenan con datos públicos, entrenan, por ejemplo, con datos que están en las bibliotecas de acceso abierto, de artículos, por ejemplo, de código abierto, también como GitHub, Kaggle y un montón de otros, como también de marcas o información que está disponible en la web. Por lo tanto, mucha de la información que te puede generar para hacer un nuevo guión, un nuevo libreto o un nuevo libro
¿La inteligencia artificial va a reemplazar al hombre o pueden trabajar a la par ambos dos? Bueno, la idea es que se trabaje la paz, es decir, que sea una herramienta más para mejorar ciertos procesos o ciertas tareas repetitivas. Es decir, por ejemplo, si tenías todos los días que calcular la caja del día, por ejemplo, si tienes un negocio, ya no vas a perder tiempo en calcularlo, puedes meter los datos directo y que la máquina, ¿cierto?, te genere, por ejemplo, el libro diario. Entonces te va a quedar tiempo para otras cosas, para tomar decisiones. Es decir, va a automatizar tareas repetitivas, pero al mismo tiempo va a ayudar a que tienes más información disponible, más datos para tomar mejores decisiones. En general, en casi todas las áreas va a pasar lo mismo. Una vez en clase comentamos el hecho por el ejemplo que usted dijo del abogado de que se está publicando esta información que tiene datos falsos. Entonces, como futuros docentes, profesionales, bueno, en mi caso soy profe, así que, bueno, futuro, pero quiero escuchar cómo vamos a enfrentar cuando ya estos artículos están publicados, hay información falsa, cómo poder enfrentar estos ecos que la IA está provocando cuando los estudiantes, aunque quizás lo averigüen en artículos que están publicados, hayan sido intervenidos por IA y no tengamos información totalmente real. Bueno, en ese aspecto, voy a citar nuevamente uno de los proyectos que estoy dirigiendo, que es investigación en docencia, que estamos usamos, por ejemplo, inteligencia artificial generativa con el uso de la metodología de aprendizaje aula invertida en la enseñanza de inteligencia artificial para la carrera de informática. En ese proyecto les decimos que pueden utilizar esta herramienta siempre que cumplen con el anexo. El anexo es donde ellos tienen que hacer un documento aparte, evidenciando como la secuencia de pasos que llegaron al resultado que ellos están colocando en el informe. Ese anexo es obligatorio y es parte de la nota final del trabajo. ¿Qué significa eso? Que el estudiante hoy en día, por ejemplo, ya sabe que esta herramienta alucina y no se quedan, dependiendo de la madurez también del estudiante, con la primera respuesta que esto genera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo soy la de informática, antiguamente cuando tenía un problema de código, iba al Stack Overflow y ahí buscaba entre los foros de los otros programadores que me resolvieran una duda que tenía. Por ejemplo, un error de un código X. Pero ahora si tú le preguntas esto mismo, esta herramienta te puede decir, pero no te dice a priori de dónde documenta esa información. Entonces, ahora, al pasar el tiempo, como cada vez que tú lo usas, millones de usuarios lo usan, ese modelo sigue entrenando. Por lo tanto, las respuestas que entrega hoy en día son mucho más precisas que la que entregaba el año pasado o hace un mes atrás. Porque entre más lo usa la gente, más entrena y más preciso es. Hoy en día la tasa de alucinación es mucho más baja. Entonces igual hay que tener cuidado de eso, porque aunque existan aplicaciones que están dedicadas, por ejemplo, a detectar plagio, ya sea en trabajos de tesis o en artículos, al fin y al cabo es documentar que caiga más en la reflexión del autor que está usando de manera indebida información que no le corresponde a él, y porque de alguna manera esta herramienta tampoco tiene que ver mucho cuando generan esta detección de plagio, porque se han probado muchos artículos que son antes de la era del ChatGPT, por ejemplo artículos de los 90 o artículos del inicio del 2000, donde hay información que aún así se equivoca, generan falsos positivos. ¿Qué significa eso? Que los clasifica con alta tasa de copia, aun cuando en esa época el internet, por ejemplo, no era muy masificado. Entonces hay que tener más que quitar su uso, aprender a que lo usen, lo pueden usar en el aula, pero que vayan también generando más ideas. No sé si con eso respondí tu pregunta. Agradecemos.
agradecemos las preguntas realizadas, así como la valiosísima participación a través de esta charla de la doctora Figueroa, a quien le pedimos que permanezca un minuto acá en el escenario porque quisiéramos hacer la entrega de un presente. Voy a invitar a la directora de docencia, señora Grecia Avilés, a entregar este presente en agradecimiento a la doctora Figueroa. Hemos finalizado así esta primera charla